en aquel periodo histórico, 60-70, un mundo de posguerra, un mundo que había quedado dividido entre Occidente y el bloque de los partidos de los países del Este, Estados Unidos por Occidente y la Unión Soviética por Oriente. Esa división en el marco de la Guerra Fría y un mundo muy convulsionado por luchas muy intensas, por ansias de cambio, de pensar y construir imágenes de futuro para un mundo mejor. Esa idea, esa utopía muy universal, este, se materializaba de alguna manera en los movimientos descolonizadores, ¿no? Sobre todo en los países de África, donde muchos movimientos bregaban por su independencia y desarrollaban luchas en ese sentido, ¿no? De conquistar su independencia. Y de este lado, en nuestra América, un hito que trasciende universalmente es la Revolución Cubana y figuras como la de Fidel Castro y Ernesto Guevara, el Che, de algún modo contagian ese entusiasmo por conquistar la independencia, en este caso la segunda independencia, que era casi como una consigna general de todos los movimientos de liberación, los movimientos emancipatorios o los movimientos revolucionarios o movimientos insurgentes, como se les quiera llamar, que atravesaban prácticamente a toda nuestra América. Y segunda independencia en el sentido de que la primera independencia había sido en relación a España y esta segunda ya una independencia no política como había sido la primera, sino además de política, también económica respecto del capitalismo mundial y de Estados Unidos. En ese marco surgen durante los años 60 y 70 muchas de las organizaciones, entre ellas el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. La Argentina ya arrastraba periodos de regímenes militares y democracias condicionadas hace 20 años. En el gobierno de Isabel, la situación política empeoró. El país se encontraba rodeado por golpes de Estado igualmente militares en sus países vecinos que les azotaban, permitiendo esto a nuestras Fuerzas Armadas infiltrarse en decisiones de Estado, marcando el inicio del operativo Independencia en Tucumán, ejerciendo así sus prácticas de secuestro, tortura y asesinato sobre el ERP, una de las organizaciones político-militares más activas del país en su historia, y siendo esos mismos métodos los que más tarde se utilizarían de forma sistemática en todo el territorio nacional. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. La dictadura convirtió los medios de comunicación y audiovisual en piezas funcionales. Con el apoyo de corporaciones empresariales, se produjeron alrededor de 192 films, en distintos tipos de cine, repletos algunos de clichés, otros mitificadores de un pasado lejano o recurriendo a la anécdota moralizante. Se utilizaban varias temáticas, como la familia, las comedias, pero siempre evitando temáticas políticas
o a través de una censura y contenido que ellos consideraban ser apto para todo público. En algunas películas, como Brigada en Acción, de Palito Ortega, vemos este cine más de comedia y de familia. Al otro extremo teníamos a Tiempo de Revancha, de Adolfo Aristarán, que tenía una postura más de protesta. En esta época teníamos dos cines a destacar en particular, este de cine de propaganda que avalaba al gobierno militar y uno que se llamaba cine de crítico, que seguía esta protesta o resistencia, pero que tenía una producción muchísimo más reducida y bastante censurada. La dictadura tuvo un fuerte impacto en el cine, en un plan sistemático de censura. Aquellos que consideraban subversivos eran amenazados, perseguidos, asesinados e incluso desaparecidos por la AAA. Cineastas como Pablo Sir, Enrique Juárez y Raimundo Gleiser fueron víctimas de esto, generando así muchísimos exilios como de Vallejo, Cedrón y también muchos actores y muchas personas del ambiente artístico. Toda manifestación artística contraria a los ideales del gobierno era prohibida, incluyendo libros que eran destruidos en quemas y películas que ni siquiera llegaban a estrenarse, incluyendo incluso música que tenía un listado en el cual estaban prohibidas para la radio y la televisión, siendo totalmente restringidas. A través de la censura con el Contralor Cinematográfico se crea el Ente de Calificación Cinematográfico, SC, a través del Decreto de Ley 18.019. Designaron también como interventor a Miguel Paulino Tato, quien en una organización de control a través de este ente gubernamental regulaba la censura. El Estado suprimía las producciones culturales que podían consumir la población. No solo estaban prohibidas aquellas que iban en contra del gobierno, sino también todas estas que se alejaban del tradicionalismo, de la idea conservadora que sostenía este gobierno, todo aquello que no siga los valores que estos promulgaban. Dentro de esto encontrábamos distintos tipos y teníamos el cine integrado, que eran policiales que excluían la situación política del momento, donde encontrábamos films de aventura y de sistema de bandos, el nosotros y ellos. Estaban mayormente producidas y dirigidas por autores como Palito Ortega, con Chango Producciones, una productora fundada en dictadura con el apoyo de la aeronáutica, y también otras por Emilio Vieira. Estas tenían como protagonistas a Carlitos Balá, a Víctor Bosch, Ricardo Bauleó y Julio de Grazia. Algunas de ellas que podemos nombrar serían Brigada en Acción y Los Superagentes contra Todo. A estos directores se les adjudicó que reivindicaban la fuerza del Estado y post-dictadura negaron estos hechos con el discurso de que simplemente estaban pegados a un sistema de bandos. Varias opiniones podrían decir que estos mismos entraban en un cine de propaganda o que sí reivindicaban a la fuerza del Estado, pero algunos otros dirán que simplemente buscaban producciones más baratas o adaptarse a esa misma censura para poder encontrar alguna oportunidad de llevar su cine y sus producciones adelante. Ahora, en el cine familiar seguía una línea de Dios, Patria y Hogar. Dibujaban una idílica vida familiar con comedias livianas para toda la familia, sin connotaciones políticas ni ideológicas, obviamente, pero sí implicaban realzar los valores de la familia, los valores cristianos y de la patria. En algunos casos podían ser algo patriarcales. Defendiendo el cine oficialista que sostenía que el país era una tierra de paz. Otro gran referente para este tipo de películas nuevamente era Palito Ortega, y en una de sus películas que podríamos nombrar es Qué linda es mi familia. Ahora, siguiendo a otro tipo, encontramos el cine dramático. Se filmaban dramas testimoniales en los que se exaltaban instituciones o representantes del poder y utilizaban una atmósfera de irrealidad y ensimismamiento, ya que el miedo era una gran condicionante para quienes querían exponer alguna problemática social real, pero lo hacían de forma muy ambigua, siendo bastante escasa y pobre y con temáticas algo limitadas por la censura y la misma autocensura. Directores como Enrique Carreras destacan en este tipo de películas films como Las Locas, Los Drogadictos
y Desde el abismo, de Mario Cueva. Tenemos después las adaptaciones de obras literarias que tenían una mirada conservadora que imposibilitaban vincular hechos ficticios con la realidad, utilizándolo como herramienta para sumergir al público en una mentalidad algo añeñada. Y finalmente teníamos las comedias picarescas, que existían y empezaron previas a la dictadura, pero formaban una quinta parte del total de las películas. Eran producciones algo machistas o sexistas, pero que tenían unas connotaciones moralistas al mismo tiempo. Dentro de los distintos tipos de cines a destacar que habíamos nombrado previamente estaba el cine crítico, que seguía una ficción hermético-metafórica caracterizada por relatos excluyentes de una representación realista del mundo histórico, pero con estructuras metafóricas y alegóricas. A través de mensajes críticos y críticas ocultas, este cine se caracterizó por ser uno de protesta y de resistencia. Encontramos aquí varias películas como Tiempos de revancha, La isla, La nona, Los miedos y una bastante popular, La parte del león. Gran parte de estas, muchas de ellas de Adolfo Aristarain, que fue una figura muy destacable en este tipo de cine. Tenía críticas más a la vista, menos ambiguas, con unos mensajes más claros, con metáforas de lo que era el encierro y sentirse observado y perseguido. Utilizaba una censura negociada para poder llevar sus películas a los estrenos y muchas veces logró burlar las pautas de censura, sobre todo en La parte del león. Era un admirador del western norteamericano y del cine negro también. Tuvo una traducción a un escenario local de un género nacido en Estados Unidos, donde desde estos tipos de género lograba llevar temas de la realidad. En 1978 se organizó el Mundial de Fútbol para mostrar un país sin conflictos y en paz. Con el cine de propaganda, utilizándolo en películas como La fiesta de todos, se propagandizaba lo bien que estaba Argentina, con una máscara que aprovechó el gobierno al ganar el Mundial. La Junta Militar quería modificar a través de un evento deportivo esta imagen negativa de su gobierno en el exterior, al mismo tiempo que las madres de desaparecidos se oponían a la dictadura, juntándose en las plazas de Mayo, haciéndose cada vez más populares. En otras películas, como Ganamos la Paz, se justificaban sus métodos para combatir las subversiones, marcando una especie de guerra y terrorismo, con una visión pro fuerzas armadas y una naturalización con el secuestro. Finalmente, en el documento final de la Junta Militar, el gobierno quería tomar una amnistía para no ser juzgados eventualmente. Se dice que un país sin cine es como una casa sin espejos. Pero ¿qué pasa si el cine de un país no refleja su realidad? A su vez, Eduardo Galeano contaba que somos nuestras historias. Pero al mismo tiempo, otra frase célebre, tal vez infamemente célebre, sobre todo para nosotros, dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla.